le disparó. Juan Pablo II fue herido en el abdomen, la mano y el brazo. Infelizmente llegó con vida a un centro médico luego de ser trasladado durante 15 minutos por las calles de Roma. ¡Deprisa! ¡Ambulancia, rápido! ¡Retírense! ¡Retírense! ¡Vamos! ¡Retírense! ¡Este es el hombre! ¡Apártese! ¡Alto! ¡Apártese! ¡Suélteme! ¡Asesino! ¿Está bien, hermana? Tranquilo. Tranquilo. ¡Quieto! 5:23 p.m. ¡Doctor Bussonetti! ¿Dónde está la ambulancia? Esperen un minuto. Ubiquen a su santidad en la camilla. Por aquí. Está sangrando. ¿Cómo está? Disculpe. Intente mover las piernas. Bien. 1, 2, 3. En diciembre de 1983, el Papa Juan Pablo II visitó al criminal turco Mehmet Ali Atka en la cárcel de Revivia, en Italia, donde había sido recluido desde el atentado. Habló con él unos minutos y le otorgó su perdón públicamente ante las cámaras de todo el mundo. Quería conocerte para expresarte en persona mi perdón. Yo te perdono, sinceramente. Ya, por favor. Suficiente. Gracias. Por favor. Gracias. ¿Por qué no murió? Sé que mi puntería es perfecta.
También sé que esa bala era fatal. Entonces, ¿por qué no murió? Tal vez porque alguien me protegió. Tal vez... ¿Era Fátima? Exacto. Fue a raíz de ese atentado que su personal de seguridad construyó especialmente un vehículo diseñado con vidrios blindados para sus movilizaciones públicas y que fue apodado el Papamóvil, haciendo recordar inmediatamente al caricaturesco Batimóvil. Sin embargo, aunque en otras circunstancias, muchos años después el cardenal polaco Stanislaw Siwis reveló que la noche del 12 de mayo de 1982, Juan Pablo II fue atacado por el ultraconservador sacerdote español Juan María Fernández y Cron, quien quiso atravesarlo con una bayoneta y logró herirlo, pero muy levemente. Esto ocurrió en la localidad de Fátima, en Portugal, hasta donde Juan Pablo II había acudido para agradecerle a la Virgen que aún estuviera con vida tras el atentado del turco en la Plaza San Pedro, exactamente un año antes. Paradojas del destino. Felizmente el sacerdote español fue detenido por el personal de seguridad del sumo pontífice a tiempo y la herida superficial de Juan Pablo II, la que llegó a manchar su vestimenta con sangre, fue curada de inmediato por sus asistentes. Temblábamos de miedo cuando estuvo a punto de aparecer por primera vez en público en la plaza de San Pedro después del intento de asesinato. Él decidió que no podía vivir con miedo. Y esta actitud nos liberó del miedo que podía atenazarnos en cualquier momento en que el Papa saliera para reunirse con el pueblo. Eso sí, desde que ocurrió el atentado del turco Mehmet Ali Atka, la salud del Papa empezó a sufrir varias consecuencias. Solo un mes después de la balacera tuvo que ser internado para curarle una severa infección abdominal y 10 años después le tuvieron que extirpar 30 centímetros del intestino que había sido dañado por las balas. Sus constantes viajes también lo trajeron al Perú. Juan Pablo II estuvo aquí 2 veces, la primera en febrero de 1985. Santidad Juan Pablo II se encuentra en Lima, saludando con los brazos abiertos a todos en el grupo aéreo número 8. Sonriente, se le ve sonriente, y hay una gran emoción. Mientras tanto, se escuchan los 21 cañonazos. Aquí está Juan Pablo besando el suelo peruano, dando su primera bendición a los 18 millones de peruanos. Se le ve sonriente, con un rostro blanco impecable, un rostro que irradia felicidad. El jefe de protocolo hace la presentación al presidente de la República, conversan unos instantes y de esta forma se da inicio a la ceremonia oficial de bienvenida. Y la segunda en mayo de 1988. En la primera ocasión, algunos tuvimos la suerte de verlo pasar con el Papamóvil por la avenida La Marina en San Miguel. Otros acudieron a su encuentro con los jóvenes en Monterrico y también se dio un tiempo para viajar a provincias. Estuvo 5 días y visitó 8 ciudades del Perú. Quiero deciros también que el Papa se siente charapa. En la segunda ocasión, estuvo casi 2 días en nuestro país y solamente en Lima. A nivel político, su trabajo como papa fue realmente extraordinario. Él jugó un papel fundamental en la caída del comunismo soviético y el muro de Berlín en Alemania. En julio de 1986 visitó Colombia tras la tragedia de Armero en Tolima que costó la vida de 25.000 personas. Si hablamos de actos públicos importantes y con gran significado religioso, él fue el primer papa en visitar una iglesia luterana. Lo que ocurrió en 1983 en Roma fue el primero en tener un encuentro masivo con una comunidad musulmana, lo que pasó en Casablanca, Marruecos en 1985. También fue el primero en visitar una sinagoga, es decir, una iglesia del judaísmo en 1986. En 1988 fue el primer papa en visitar un país ortodoxo, Grecia, y también en entrar a una mezquita, una iglesia islámica, en Damasco, Siria, y rezar. A nivel político tuvo un encuentro público con el último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, en diciembre de 1989, y fue el primer papa en visitar la isla de Cuba de este a oeste, bajo el régimen de Fidel Castro en enero de 1998, evento al que nosotros acudimos junto a unos pocos periodistas y reporteros gráficos peruanos. En el año 2000, el papa pudo al fin viajar a la Tierra Santa. Estuvo en Nazaret, Belén, Jerusalén
y también en el monte Nebo, donde según el Antiguo Testamento de la Biblia, el profeta Moisés pudo ver la tierra prometida antes de morir. Asimismo, ofreció misas en la Plaza del Pesebre en Belén y en el Santo Sepulcro en Jerusalén. En ese mismo viaje, Juan Pablo II pidió perdón en el Muro de las Lamentaciones y en el Museo del Holocausto por los abusos cometidos por los cristianos ante los judíos. En otro momento también pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica por los errores cometidos en el pasado, entre ellos el de la terrible Inquisición, que hizo que el italiano Galileo Galilei se retractara de sus teorías científicas en 1633, en pleno siglo XVII, demostrando su intransigencia ante el avance de la ciencia y de los conocimientos del mundo. Por último, en marzo del 2003, cuando Juan Pablo II ya no estaba joven y no tenía las mismas fuerzas de su juventud, se opuso estrictamente a la invasión estadounidense en Irak. Durante su pontificado y sobre todo en sus tiempos libres, Juan Pablo II también trabajó en la filosofía, la dramaturgia y la poesía. Entre sus textos sobresale una obra teatral ciertamente popular, El Taller del Orfebre, la que alguna vez fue transformada en una ópera rock. ¿Cómo fueron los últimos días de Juan Pablo II como el sumo pontífice de la Iglesia Católica? ¿Qué hizo Juan Pablo II para que pocos años después de su muerte fuera beatificado por el Papa Benedicto XVI y convertido en santo por el Papa Francisco I? Vamos a una pausa comercial, la última del programa, y regresamos con la respuesta a estas preguntas y con todo lo que usted está esperando en la última secuencia de este programa especial sobre la vida, obra y milagros de San Juan Pablo II, el Papa Peregrino. Ya volvemos, no se mueva. Hola, amigos. Juan Pablo II, el Papa Peregrino. Su muerte y su legado. Desde que Juan Pablo II sufrió un atentado contra su vida en mayo de 1981, cuando estaba a punto de cumplir 61 años de edad, y conforme fueron avanzando los años, empezó a padecer varias dolencias, males y enfermedades de diverso tipo. Como hemos señalado, en 1992, a los 72 años, se le extirpó 30 centímetros del intestino por un pólipo benigno en el colon. Al año siguiente fue internado por una luxación del hombro. En 1995 por una fractura del hueso femoral, o más comúnmente llamada fractura de cadera. En 1996 se le operó de apendicitis y luego se enfermó de Parkinson, limitando seriamente su capacidad para hablar y proclamar discursos públicos. En marzo del 2005 fue hospitalizado por una seria dificultad respiratoria y se le realizó una traqueotomía. Durante el paso de los días su estado de salud empeoró y entre el 31 de marzo y el 1 de abril del 2005 sufrió una septicemia, es decir, una serie de procesos anormales en su organismo debido a una infección de las vías urinarias. La víspera del Domingo de la Divina Misericordia, el 2 de abril del 2005, a las 9:37 de la noche, hora del Vaticano, Juan Pablo II falleció. Mi fratelli e sorelle, alle 21:37, il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. Su muerte ocurrió cuando estaba a mes y medio de cumplir 85 años de vida. Las causas de su deceso oficialmente fueron septicemia y un colapso cardiopulmonar. Todo esto agravado por la terrible e implacable enfermedad de Parkinson que padecía desde hacía unos años. Cuando estaba agonizando le dictó una carta a su secretario, el polaco Stanisław Siwis. Soy feliz, séanlo también ustedes. No quiero lágrimas. Recemos juntos con satisfacción. En la Virgen confío todo, felizmente. Sus funerales fueron realmente apoteósicos. Mientras unas 300.000 personas aproximadamente lloraban y rezaban por él en la Plaza San Pedro, las luces de su habitación en la Santa Sede se apagaron por unos momentos para anunciar su muerte. Sin embargo, se calcula que 1,5 millones de personas acudieron a Roma para asistir a los funerales, pero que no pudieron encontrar espacio en la plaza. Por eso se decidió colocar pantallas gigantes con las imágenes en diversos puntos de la ciudad eterna. A sus funerales acudieron el secretario general de las Naciones Unidas, el ganés Kofi Annan, el presidente de la Unión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, y el secretario general de la Liga Árabe, el egipcio Amer Moussa.
Cubrir la cara del Santo Padre fue lo más difícil que he tenido que hacer jamás. Nadie puede sentir eso a menos que se haya vivido tanto tiempo con alguien, que se le haya mirado a la cara a diario y luego tienes que cubrírsela para la eternidad. También asistieron representantes de 36 países europeos, 21 americanos, 7 africanos, 6 del Medio Oriente, 9 asiáticos y 2 oceánicos. Fue el entierro más multitudinario de un papa en todos los tiempos y se realizó el 8 de abril del 2005. En abril del 2007, solo 2 años después de su fallecimiento, pese a que el plazo exigido es de 5 años por lo menos, el Papa Benedicto XVI le concedió el título de beato, tras confirmarse que Juan Pablo II había hecho un milagro al curar a la monja francesa Marie-Simone Pierre de la enfermedad de Parkinson. El pueblo no viene a visitar una tumba, viene a visitarle a él. Rezan y reciben la gracia de Dios a través de él. Así es como empezó y así es como sigue siendo. El 5 de julio del 2013, el Papa Francisco I firmó el decreto que lo canonizaba y lo convertía en santo. A partir de entonces, su verdadero nombre, y como debemos recordarlo, es San Juan Pablo II. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos muy pronto en una próxima edición de Los Especiales. Hasta la próxima oportunidad. Cuídense, que estén bien. El Papa sabía que tenía que tender la mano a pueblos de lenguas y culturas diferentes. Desde el primer momento se preparó cuidadosamente para cada una de sus peregrinaciones. ¡Señor! 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 ¡Mi señor! ¡Mi señor! Despierta, Jeremías. ¿No recuerdas qué día es hoy? Vamos a Jerusalén, Jeremías. Tu madre espera fuera. Jeremías, date prisa. Vamos. El rey ha prometido una Pascua que se recordará a través de los tiempos. ¿Sabes por qué este día será tan memorable? Celebramos la restauración del Templo de Salomón. El rey ha encontrado las leyes de Moisés. Piensa en ello. Las leyes de nuestro pueblo estaban desaparecidas. Han aparecido y van a ser devueltas al pueblo.
Creo que el mismísimo Dios nos da otra oportunidad. Es un gran honor para tu padre realizar el sacrificio en el templo. Y hoy más que nunca. Como descendiente de Aarón y sacerdote. Ese honor recaerá sobre ti algún día. Jeremías, no te separes. Madre, no voy a perderme. Contempla la belleza de las puertas. Jerusalén es la gloria de nuestro pueblo y una luz para todos en la tierra. Esta ciudad nunca se destruirá. El Señor está en ella. Quiero enseñarle a Jeremías el templo. Buscaré un sitio aquí cerca. Hijo, los escalones, míralos. Conducen al Sancta Sanctorum. Estás a unos pocos metros de las piedras que el mismo Dios tocó con el dedo para escribir los mandamientos. Son el testimonio de la alianza entre Dios y su pueblo. Debemos cumplir su ley para seguir en libertad. Yo enseñaré sus leyes a mis hijos. Y ellos luego las enseñarán a sus hijos, Jeremías. Esa es la alianza. Es nuestro rey, el gran rey Josías. Mira esto, Jeremías. ¿Qué es lo que ves?
Antes de formarte en el vientre de tu madre te consagraré. Eres un profeta. Donde yo te envíe, irás, Jeremías, y todo lo que yo te ordene dirás. Señor, es que no sé de qué hablar. Solo soy un muchacho. No digas solo soy un muchacho. Yo pongo mis palabras en tu boca. Hoy te constituyo sobre las naciones y sobre los reinos. No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para protegerte. Pero solo soy un muchacho. Jeremías. Jeremías. Jeremías, despierta. Soñabas. ¿Soñaba? Sí, a voz en grito. Soy un muchacho, clamabas. Babilonia, 16 años más tarde. ¡Nuevo rey de Babilonia! Has derrotado a los ejércitos egipcios. Ahora ya no habrá nada que se pueda oponer a tu poder. Ahora el mundo es mío. Hay que coger lo que los dioses han dado a Babilonia. ¡Viva Nabucodonosor! Por este mandamiento, yo hoy te digo, la palabra está en tu boca y en tu corazón. Si oyes la voz de Dios, tu Señor, y te entregas a Él con todo tu corazón y con toda tu alma, el Señor volverá a darte la bienaventura, al igual que hiciera con tus padres. Tal como se dijo, así está escrito en la palabra del Señor, encontrada por nuestro rey Josías. Descanse en paz. Gracias, mi señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi señor. Que Dios le acompañe. Y a vosotros, hijos. Hoy empieza el día del Señor. Y después del Sabbat empieza el vuestro. No comprendo. Iremos a Jerusalén. Vais a tener un gran honor. Ven, tu madre ha preparado un festín para celebrar el Sabbat. Acompáñanos. Gracias, pero mi familia me espera. ¿Qué honor es ese, padre? Me habéis ayudado muy bien los dos en la preparación del ritual de ofrendas. Dentro de 2 días realizaréis la vuestra propia. Tendréis la oportunidad de practicar las enseñanzas recibidas en el altar del templo de Jerusalén. ¿Para quién realizaréis la ofrenda? Para el Señor. Por supuesto. Digo, ¿en nombre de quién? Dejemos que sea un secreto hasta mañana. Solo diré que no será un vendedor de sandalias o un pastor. Me mirabas hace rato, ¿a que sí? No. ¿No sabes que lo correcto es anunciarte si vienes de visita? Yo... Ojalá tuvieras la mitad de tu simpatía. Por eso hacemos buena pareja. Tú apóyate en mi simpatía. Y yo me apoyaré en tu dulzura. Voy a realizar mi primera ofrenda en el templo. En Jerusalén. Díselo a mi padre, estará orgulloso. No, prometí a mi padre volver a casa antes de la puesta de sol. Pero querías verme. Pues sí, es cierto. He de irme. Vuelve luego. Sí. Y otra vez avísame cuando llegues. Bendito sea el Señor por la santificación del Sabbat. Por el rey de Judea.
El rey Joaquín se mantuvo firme frente a los egipcios en Megido. Que Dios vele por su alma. Ahora su hijo Jeconías se rinde ante ellos. Por un lado, una Babilonia armada. Por el otro, los egipcios. Y nosotros, en vez de actuar, perdemos el tiempo, glorificando días pasados sin tener en cuenta el futuro. Volverán a derrotarnos. Judea debe permanecer.